Buenos días con todos, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Tan buenos días. A ver. A ver. Ya, entonces para finalizar nosotros, ¿no? Ya vamos a ver esta cuestión de este trabajo que tienen que hacer de fin de módulo. Ya. Pues la última parte está lo relacionado con el último agente económico, ¿sí? O ente económico, que son las relaciones con el resto del mundo a través del comercio internacional, que es el intercambio de bienes y servicios entre las personas residentes de diferentes países. El manejo en sí del comercio internacional, ¿no? Igual, lo manejan los gobiernos. No es el hecho de que seamos nosotros,
importadores o exportadores, sino que tiene que establecerse a través de las políticas que manejan los países. Entonces aquí vienen las famosas relaciones internacionales. Es fundamental esto porque nosotros, dentro de lo que se establece la globalización, que es un nuevo tema, es una nueva característica de la integración, entonces no podemos quedar aislados, quedaríamos nosotros fuera del contexto mundial, si no estamos dentro de la globalización. Entonces, para lo cual, simple, esto es cuestión ya muchísimo de sentido común. Las relaciones internacionales. Por diplomacia, hablemos de esa manera, entonces tenemos que estar relacionados con todos los países del mundo, por diplomacia. Pero en la parte, en lo que tiene que ver, ¿sí? Ya dentro de la economía, en lo referente al comercio internacional, no es que vamos a quedar nosotros, podemos firmar muchísimos convenios, pero ¿cuál es esta palabrita que se llama las ventajas? Si no es que simplemente yo soy importador y solo importo, no. O no soy que simplemente exportador y solo exporto para las empresas. Entonces aquí hay esta palabra que les digo, las ventajas, en la cual los convenios establecidos con los distintos países permiten, en lo referente a las ventajas, tanto ganar en un país como ganar el otro país. ¿Sí? Si nosotros exportamos productos que nos aceptan en otro país, eso también va en función de que los gobiernos de otros países, ¿sí?, aceptan los productos ecuatorianos, pero asimismo esos países establecen como parte de sus ventajas el que el Ecuador también acepte determinados productos para importar. Entonces lo que se denomina las ventajas. Hay ventajas comparativas, hay ventajas relativas y claro, hay ventajas absolutas. Entonces, la ventaja absoluta es que solo un país exporta y no, a cambio, ¿sí?, no importa nada. Eso se ve muy poco, muy poco. Entonces, en relación a esto del comercio internacional. Entonces, causas de comercio internacional, diversidad de recursos naturales, diferencias de gustos, costos decrecientes. Y aquí tenemos el famoso comercio exterior. El famoso comercio exterior en lo que tiene relación con las importaciones y con las exportaciones. Y se produce esta balanza comercial. Entonces, ¿a quién vendemos? ¿A quién vendemos? Entonces viene la parte de esto de la integración. De la integración. Entonces, muchas veces los países más fuertes, ¿sí?, asumen o ellos establecen mayores condiciones. Entonces hay que negociar, la palabra correcta es negociar las ventajas del comercio internacional. ¿Sí? Entonces, ya que ¿a quién vendemos? Entonces, a nivel mundial, ¿a qué países vendemos? Jackie. Jackie, ¿estás ahí? Ya se ha ido. Dejan ahí prendido y no están en clase. Mariusi, ¿a quién vendemos?
Estados Unidos. Pero a ver, ¿cómo se llaman esos países? ¿Cómo se llaman esos países? Es que muchas veces nosotros oímos, como les digo, y ahí es nuestro problema, que nosotros simplemente oímos cualquier cosa y creemos, ¿sí? No, por ejemplo, no averiguamos. La famosa herramienta que tenemos del Internet es para eso. Nos permite con una gran facilidad buscar, hay que navegar en Internet y buscar la información referente. Oímos muchas cosas nosotros aquí, ¿sí? Oímos y nunca cogemos y averiguamos. En los negocios, ¿a quién tenemos que vender? A los países que tienen dinero, a los países fuertes. Nosotros no podemos vender a países cuyas economías sean débiles. ¿Qué les vamos a vender? Entonces ahí vienen los famosos acuerdos internacionales, las relaciones comerciales con los países fuertes. Claro que ellos también ponen condiciones, ¿no? No es que simplemente, como les digo, van a decir, bueno, sí, les vamos a comprar. Entonces ahí viene la parte de la negociación, las ventajas que se llaman en comercio internacional. Entonces ahí la clasificación de las ventajas. Entonces nosotros tenemos que vender, es como cuando nos ponemos un negocio, ¿a quién vendemos? Al que tiene plata. No le vamos a vender nosotros al que no tiene. Entonces es así como se establece. Y se transforma en este comercio internacional, uno de los componentes del comercio exterior, en relación a esta balanza comercial. Y siempre, desde luego que sí, ¿no? Las exportaciones permiten el ingreso de divisas al país. Y las exportaciones, en cambio, son salidas de divisas del país. Entonces, por lo tanto, aquí se enmarca ya, dentro de lo que es la gestión, dentro de lo que es la actividad, dentro de lo que son las relaciones internacionales, ¿sí? El tratar generalmente que las exportaciones sean mayores que las importaciones para tener un superávit de la balanza comercial. Entonces hay que analizar todos los componentes referentes a ellos. Entonces, países grandes. Nosotros tenemos nuestro mayor socio, creo que es cerca del 50%. Del 50% de las exportaciones es a Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nos pueden dar? ¿Cuáles son o las desventajas que tenemos? Entonces, va en esta negociación de los bienes y servicios. ¿Qué nos compran ellos y qué nosotros podemos comprarle? Porque así es la relación internacional. ¿Y qué ventajas también tenemos? Una de las ventajas que nos dieron es lo relacionado a las preferencias arancelarias. Pues muchos de nuestros productos que son exportados a esos mercados están exentos de aranceles, están exentos de impuestos. Y la representación del comercio internacional para nosotros poder impulsar el comercio internacional, ¿sí? Tiene que ver también con esto que es fundamental, la calidad. Para lo cual se usa lo referente a las normas ISO, las normas internacionales de calidad.
los productos ecuatorianos que van a otros países tienen o deben tener esta normativa internacional de calidad para poder ser exportadas. Asimismo, se exige también para la importación. Entonces, en este intercambio también es parte fundamental de la economía. Entonces, aquí dentro de ellos, los componentes del resto del mundo, los componentes en lo que tiene que ver las relaciones con el resto del mundo. Entonces, tenemos nosotros las finanzas internacionales a través del sistema monetario internacional. Dentro del sistema monetario, tenemos nosotros una moneda fuerte. Esa es una ventaja de tener o de manejar una moneda fuerte. Entonces, todas las exportaciones, importaciones, transacciones internacionales que hace el país, se los hace a través del dólar, que es el patrón moneda. Esa es una ventaja, porque la otra, como les decía, si tenemos otra moneda local, tenemos que primero convertir esa moneda local, convertir en esta moneda fuerte como es el dólar, o en el caso que puede decir convertir en euros para poder exportar o para poder importar, mejor dicho, para poder importar. Entonces aquí había esta parte de los diferenciales cambiarios. Que se establecían para poder convertir una moneda a otra moneda más fuerte y poder realizar las transacciones internacionales. Sí. Todo lo demás, eso sí, una recomendación. Ustedes oyen muchas palabras, si es que algo ven en la televisión referente a la economía, referente a las empresas, referente al comercio, todo eso, consulten. Pero tienen que consultar en el internet documentos que sean actualizados, documentos que sean válidos dentro de ellos. Porque hay muchos ya, dentro del internet también hay muchas páginas que ya son obsoletas y que no, ya prácticamente ya ni se usan siquiera, pero siguen estando en vigencia dentro del internet. Entonces, buscar qué pasa con el comercio internacional. ¿Cómo se ve afectado el comercio internacional? Como les digo, parte de ello son las relaciones internacionales. Dentro de las cuales no podemos. Aquí se ha cometido muchísimos errores por parte de los gobiernos, ¿sí? El querer desafiar en la parte de la integración. Con los países. Entonces queremos muchas veces tener, por sobresalir, queremos nosotros romper estas relaciones internacionales del comercio exterior. No podemos, porque cometemos un grave error. Aquí viene la parte del negocio. Entonces, se cometen muchos errores. ¿Cuáles son los mercados fuertes del Ecuador? Estados Unidos y la Comunidad Europea. El otro que viene del Asia también, que viene parte del Japón y China. Entonces, uno de los aspectos que maneja China, ¿sí? Es que ellos ponen las condiciones. Es un monstruo China. Es un país inmenso, es un país altamente poderoso China. Ponen las condiciones como país más fuerte. ¿Sí? Entonces, en las relaciones, la política china en realidad, ¿sí? Ellos de cualquier manera tratan de tener ventaja, de cualquier manera. Entonces son una de las personas, una de las sociedades en las cuales siempre quieren buscar que la mayor parte de las ventajas sean para ellos.
China es el país más industrializado, con mayor tecnología del mundo. Entonces ahí tiene un fuerte dentro de China. Como les digo, ellos ponen las condiciones y estrictamente buscan cómo sacar esas ventajas. Entonces ahí tenemos nosotros en la parte de errar, en la parte que hemos perdido muchísimo dinero en cuanto tiene que ver con las relaciones internacionales, parte de eso, con China. Entonces hacemos nosotros relaciones internacionales. China es uno de los países que presta también dinero, presta también recursos, presta dinero, pero ellos buscan una garantía y sobre todo una garantía real, que sea al instante, buscan ese tipo de garantías para poder ellos garantizarse, valga la redundancia, de estas operaciones que realizan. Y dentro de ellas, un ejemplo que tuvimos nosotros, que se firmó el convenio pues, de las cocinas de inducción. Se han de haber oído las cocinas de inducción que se establecieron. Entonces, China hace el préstamo de 350 millones aproximadamente para la fabricación de las cocinas de inducción. Pero ¿cuál es la ventaja? Que ellos dicen, nosotros prestamos el dinero, pero nosotros fabricamos las cocinas. O sea, que el dinero que nos prestan a nosotros, nuevamente regresamos a las empresas chinas para que ellos fabriquen. Entonces tienen doble beneficio. Dentro de eso. Ellos sí se garantizan de muchas formas y estrangulan a los países. Pero esos ya los acuerdos, ¿no? Acuerdos en los cuales hacen los gobiernos. Asimismo, China compra también un sinnúmero de productos. Un sinnúmero de productos a los países. Tiene relaciones con China, los países de Sudamérica que han entrado muchísimo a los mercados de Sudamérica. Es un país fuerte, es un país fuerte. La Comunidad Europea, asimismo, ¿no? La Comunidad Europea. Entonces, las exigencias de la Comunidad Europea también son otras para que ellos también, ¿sí?, envíen sus productos a los países, a estos países de América del Sur, sobre todo aquí como en el Ecuador. Aquí obligaron a que se establezcan ciertas medidas en el comercio internacional para que ingresen productos a nuestro país. Uno de ellos es que obligaron al gobierno a bajar los aranceles para la importación de licores aquí en el país. Entonces los licores actualmente han venido, ya tienen ahora un precio más bajo, ¿sí?, precios más bajos ya en el mercado nacional de los licores de importación, porque antes tenían unas fuertes medidas de proteccionismo y por eso encontrábamos nosotros estos licores, encontrábamos a precios muy altos, a precios altos. Se ha bajado un poco en los referentes. El otro también es el mercado de los vehículos. Es otro que todavía no se ha regulado, ha bajado un poco, pero no lo suficiente. Entonces son exigencias de los países con los cuales tenemos nosotros relaciones comerciales. Por ejemplo, exportamos bananos, nos dicen también ustedes, también tienen que adecuarse para que nosotros podamos exportar, esos países podamos exportar al Ecuador, en el caso, por ejemplo, de los vehículos. Entonces, los vehículos aquí, la importación de vehículos es costosa.
Por lo general, en cuanto tiene que ver los impuestos que se pagan, aranceles, impuestos que se pagan aquí en el país, ¿sí? Va y se traslada el precio al cliente final. Entonces nosotros pagamos aquí de los vehículos importados, pagamos casi el 70, en muchos casos el 80, o a veces más de impuestos, comparado con los precios internacionales que tienen en otros países. Si comparamos únicamente con el Perú, un vehículo que aquí cuesta $30,000 en el Perú está costando $20,000. Y verán que también es importado por el Perú, sino que tienen esta parte de lo que establecen el manejo de los aranceles. En el comercio internacional, comercio exterior, lo referente a los aranceles, a los documentos únicos, tanto de importación como de exportaciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le ha permitido. Toman esas medidas y muchas de ellas tienen que obligarles a los países para estas relaciones a determinar las ventajas. Las ventajas. Entonces, los europeos, por ejemplo, en el caso de los licores, los países europeos, se veían ellos impedidos de exportar por este marco de aranceles que establecían para los licores. Entonces, parte de las relaciones que se ha vuelto con Europa nuevamente a retomar las relaciones del comercio internacional, una de las negociaciones se estableció en cuanto se tenía que bajar los aranceles. Sí, los vehículos también deberían ser más bajos. Como les digo aquí, pagamos nosotros casi un 80 o un 90% de impuestos. ¿Sí? Comparado con el precio comercial. Estamos comparando con el precio comercial de otros países. Es bastante alto. El aquí tener también, ¿no? El vehículo sobre los vehículos que son todos importados, ¿no? Aquí se ensamblan. Se trae todas las piezas referentes a una determinada marca y aquí ensamblan. Solo hay unas empresas, creo que están 2 o 3 empresas que ensamblan aquí. Referentes a marcas internacionales de vehículos. Y así es las relaciones internacionales. Entonces, dentro de esto, de las relaciones internacionales, en lo que tiene que ver las relaciones con el resto del mundo, ya en la parte fundamental de lo que es el manejo económico, como uno de los indicadores fuertes, es esta balanza de pagos. Esta balanza de pagos. Es un indicador. Igualmente, ¿no? Igualmente aquí en dos fases. El superávit de la balanza de pagos o el déficit de la balanza de pagos. Y nosotros vamos aquí en lo que respecta como país, vamos o seguimos, por muchos años seguimos todavía teniendo una balanza de pagos deficitaria. Es un indicador de crecimiento económico y que está formado, esta balanza de pagos, la estructura es diferente, porque tenemos la cuenta corriente, ¿sí? Tenemos la cuenta corriente, tenemos la balanza de transferencias y tenemos las balanzas de capitales. Entonces, dentro de la balanza de pagos, registro sistemático de las transacciones en bienes, servicios y activos que realiza un país con el resto del mundo, así como de fuentes y usos de divisas. Entonces, dentro de eso tenemos nosotros, esa es la estructura, ¿no? De una balanza de pagos. La cuenta corriente. La cuenta corriente. Entonces, la cuenta corriente que registra los ingresos y pagos relacionados o que surgen del comercio internacional.
bienes, servicios y transferencia. Entonces, esta cuenta corriente aquí asoman la balanza comercial, que es parte fundamental de la actividad económica. El comercio. El comercio. ¿Sí? Entonces, como les digo, se oye y nosotros decimos, o se oye a muchas personas hablar en lo referente a la parte del comercio exterior. La lógica. Es como les vuelvo a repetir. Tenemos un negocio, nosotros nos ponemos un negocio. ¿A quién vamos a vender? Al que tiene plata, al que tiene dinero. Si no, no podemos vender. Pues. Por eso es que tenemos que buscar el mercado adecuado, el mercado en función de las personas que tengan ingresos o que perciban ingresos para vender nuestros productos. No vamos a tener nosotros un negocio en un mercado donde la parte de la población de ese mercado no tenga ingresos o tenga ingresos demasiado bajos. Entonces, ¿qué vamos a vender ahí? No podemos vender. Pues es igual el comercio exterior. Tenemos que vender a países que son fuertes, a países que tienen dinero, a países que tienen poder económico y que nos pueden comprar. Nos pueden comprar. Por eso es que no ha podido surgir los mercados. Los mercados, las alianzas internacionales no han podido surgir en nuestro medio. El Mercosur quedó ahí paralizado. El famoso que como es, que viene desde muchos años atrás, también eso se ha venido a desbaratar, ha venido ya simplemente ya quedar como membretes, como es el Pacto Andino. Es uno de los tratados más antiguos que tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces el Grupo Andino, el del Pacto Andino, lo que ha cambiado es denominación, pero no ha cambiado en relación a lo que se establece, a lo que debe representar esa alianza, en la cual estaban integrados los países que llamaban bolivarianos. Entonces estaba integrado en el Pacto Andino, está Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 5 países, porque antes también pasó un corto tiempo también integrado Chile. Entonces el Pacto Andino, la representación del acuerdo, los acuerdos de Cartagena, prácticamente ya quedan en membretes. Lo que antes como se estableció como una integración, la palabra precisa es una integración entre los países que llamaban del Grupo Andino, del Grupo Andino. Entonces ha habido aquí en esto, las relaciones comerciales que hemos tenido. ¿Qué vendemos nosotros a esos países? Con Colombia más cercano, en lo que tiene que ver un sinnúmero de productos, sobre todo de consumo masivo, ¿no? Sobre todo de alimentos, igual con el Perú. Hacemos ese tipo de transacciones. Y también que ha venido a disminuir. Porque antes era un poco más fuerte con el país vecino que teníamos nosotros mayor actividad comercial era con Colombia. Siempre eran preocupados los empresarios tanto del mercado colombiano para nosotros como del mercado ecuatoriano para Colombia. Entonces la estructura de esa integración ya se acabó, ¿no? Prácticamente está acabado. Solo, como les digo, está una representación, un membrete que no tiene mayor incidencia. Entonces, si revisamos en monto, en cuantificación, las actividades con Colombia o las actividades con Perú, las actividades comerciales han venido a disminuir. Porque estos países, Colombia, Perú, han buscado también otros tipos de integración con otros mercados internacionales. Entonces, es fundamental, desde el sentido de la política que manejan los países, desde la inclinación política que manejan los mismos, ¿sí?
desde su identificación, desde su identificación. Entonces, la inclinación que tienen de política económica cada uno de ellos. Entonces, países, ustedes han ido países de tipo socialista, países de tipo capitalista. Solo desde ahí ya vienen a fragmentarse las relaciones internacionales. Si nosotros comparamos el Ecuador con los países que les digo del llamado Grupo Andino, del llamado Pacto Andino, o del grupo andino que se llama. ¿Sí? Con Venezuela, ¿qué comercio tenemos? Incluso Venezuela todavía hasta ahora nos anda debiendo dinero del comercio exterior. Y peor ahora en las circunstancias en que se encuentra Venezuela. ¿Qué intercambio comercial? Prácticamente nulo. Estamos hablando nosotros del intercambio comercial. Con Colombia sí tenemos. Sí, con Colombia sí tenemos. Aquí tiene una ventaja. Ventaja Colombia en cuanto a las relaciones estas comerciales, ¿sí? ¿Qué tienen ellos? Cercano a la frontera tienen regiones en las cuales determinados productos, determinados artículos son mucho más baratos que en el Ecuador. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los ecuatorianos? Cruzan la frontera para adquirir esos productos, para adquirir esos artículos. Entonces, asumen que eso es por la devaluación que tienen en Colombia. Por la devaluación diferente a eso. Igual con el Perú, ¿no? Igual con el Perú. También en el sentido de si hay productos, hay artículos que en el Perú también es mucho más barato. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las circunstancias? Dentro de ¿por qué puede ser más barato? Entonces tenemos que ahí hacer un análisis referente cuantitativo, un análisis de costos también, un análisis de costos para no ser competitivo con esos países. Ser competitivos. En lo que se refiere ahora, con el otro país, con Bolivia, ¿qué vendemos a Bolivia? Ya no tenemos la misma proporción para vender. ¿Sí? ¿Y qué compramos? ¿Qué compramos? Como les digo, los dos países vecinos están en relación frecuentemente de las fronteras. El comercio fronterizo que se llama, que es un comercio que se establece diariamente. Se establece diariamente.